Primero es importante saber qué es el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero desde esta mirada sistémica, desde cómo se nos juega a nosotros, ¿sí? De manera inconsciente. El dinero no es un simple billete, no es un simple papelito, sino que el dinero tiene que ver con la fuerza de vida, tiene que ver con la fuerza vital, ¿sí? De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros no tuviéramos dinero no podríamos sobrevivir por el simple hecho que no podríamos comer. A ver, sí, unos me van a decir, bueno, sí, me dedico a la caza y a la pesca, bueno, sí, pero tenés que estar en un lugar que te permita también sobrevivir de esa manera, ¿sí? En el centro de una ciudad, como por ejemplo Buenos Aires, tal vez es un poco dificultoso. Entonces, bueno, está como, nosotros lo vemos como la fuerza de vida y que para sobrevivir nosotros necesitamos dinero para las cosas básicas como alimento, protección, hogar, ¿sí? Protección, ropa, podríamos llegar a pensarlo, ¿no? Abrigo. Y por supuesto en un escalón un poquito más alto podemos pensar en la salud, ¿sí? En el cuidado y en la salud. Si no tenemos dinero, si no tenemos esta fuerza vital no podríamos sobrevivir, ¿sí? Bien, ahora nosotros empezamos a pensar en esto como una fuerza vital, como lo que me permite la supervivencia, ¿sí? Y si pensamos en eso, a la primera persona que vamos a ir, por supuesto, es a mamá. Y tiene mucha relación el dinero con mamá. Mamá viene a ser la madre nutricia y el dinero es el que nos va a nutrir en un primer momento y en todo momento de nuestra vida para seguir sobreviviendo. Pero también desde constelaciones está la parte paterna en donde también el dinero es importante. Así que quizás tal vez después lo vean, pero yo no me quiero meter en ese tema, no me quiero meter ahí. A mí me interesa abordarlo desde otro lugar, desde un lugar tal vez más ancestral, desde un lugar tal vez más histórico de cada uno. Por eso, como les digo siempre, para mí es importante que cada uno, ahora en la medida que yo voy hablando, vaya pensando en su historia, cómo resuena en su historia, con qué tiene que ver, con qué ustedes empiezan como a resonar con esto que yo les voy compartiendo con respecto al dinero y demás, para que cada uno vaya haciendo como este insight y vaya pudiendo relacionarlo, vincularlo y también así de alguna manera cuando yo me doy cuenta de lo que está ocurriendo, cuando yo puedo relacionarlo, puedo vincularlo, esa fuerza, ese conflicto empieza como a perder fuerza. Cuando yo puedo ver algo, empieza a perder fuerza, si esto fuera un conflicto, por supuesto, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar, yo creo que en algún post lo puse, ¿no? Algún tema así como, alguna frase así como, o alguna actitud así como, bueno, tengo dinero pero lo pierdo, ¿no? Como que no lo puedo retener, o me cuesta mucho tenerlo y cuando lo tengo no lo valoro, ¿sí? O suelo tener dinero y necesito guardarlo, necesito ahorrarlo, no lo puedo gastar, o tal vez tengo el dinero pero no lo puedo gastar en mí. Hay personas que directamente no tienen el dinero, les es muy difícil llegar a ese dinero, tal vez inclusive pasa mucho que tienen mucho trabajo, pero no viene como esa vuelta del trabajo, no tiene esa vuelta del dinero, no hay como un conflicto ahí con esta recibir dinero, con esta dinámica del dinero, ¿sí? Entonces yo lo pensaba hoy antes de hablar y decía, bueno, vamos a ir un poco a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia, si se quiere, a nivel, bueno, acá en Argentina y en muchos otros países, cada uno lo va a llevar a su historia de familia, a su historia personal. Y entonces pensaba lo siguiente, ¿no? Nosotros, principalmente acá en Argentina, venimos de un país de inmigrantes, en donde por supuesto que costó muchísimo cada uno que vino generar su propio dinero, ¿sí? Y venimos de una cultura en donde el dinero está muy ligado al sacrificio y al esfuerzo, ¿no? Entonces, cosas así como, por ejemplo, bueno, el dinero vale si lleva de la mano el sacrificio, si lleva de la mano el esfuerzo, porque si no, el dinero es como que no tiene ese valor, o podríamos pensar inclusive que es hasta un dinero sucio, ¿no? En una época, bueno, hay una frase que uno dice, bueno, pará, tampoco vas a cargar bolsas vengo cansado de trabajar, bueno, tampoco vas a cargar bolsas en el puerto, ¿no? Como si el único trabajo y la validez, o sea, también el valor, y pensamos en lo económico, solamente fuera si yo tengo esfuerzo y tengo trabajo, ¿no? Y si pensamos en nuestros padres, si pensamos en nuestros abuelos, vemos esto del trabajo, el esfuerzo, como de la mano del dinero. Inclusive, no ahora, pero antes, si alguien tenía mucho más dinero o tenía un buen pasar, uno pensaba, este debe andar en alguna cosa media rara o debe
¿no? Como si fuera dudoso, como si, como si el dinero solamente se pudiera ganar y tuviera valor y tuviera importancia y fuera bueno, si, si viene del esfuerzo, de la mano del esfuerzo, de la mano del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, nosotros venimos de una cultura en donde esto está como muy instalado. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno elige, tal vez, elige, creo que elige una profesión, elige un trabajo, en donde disfruta de eso que está haciendo y encima le pagan, muchas veces uno se siente como raro, porque bueno, si yo miro para atrás, en realidad el dinero no va de la mano del disfrute, no va de la mano del placer, no va de la mano de este bienestar, sino que más bien va de la mano del sufrimiento, del malestar y demás, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un tema importante porque muchos se van a encontrar que cuando revisan la historia, que cuando revisan inclusive lo que le han dicho, ¿no? Frases de papá, de mamá, de los abuelos, están como muy ligados a esto, ¿no? Como, bueno, no importa lo que te paguen, vos tenés que trabajar acá porque este trabajo es seguro, o sea, no es solamente, no importa si te pagan bien, no importa si te tratan bien, no importa si te gusta, no importa cuánto ganás, si te están pagando lo que mereces por el trabajo y por el esfuerzo que estás haciendo. Acá lo que importa es que vos trabajes y que te conformes con esto que te viene del otro lado, ¿no? Y encima está como que tendrías que estar agradecido por esto que uno tiene, ¿no? Entonces ya desde el vamos nosotros le estamos poniendo cierto valor a ese trabajo y por supuesto a ese dinero, ¿no? Con esta cosa de conformismo. Acá sacamos la parte material, se supone que uno trabaja y como decíamos es una fuerza vital, pero también tiene que ver con la expansión, con el crecimiento, con esto que también hablábamos en algún que otro post, con el tema de la abundancia, del merecimiento, del poder recibir, de esto que yo recibo, valorarlo, cuidarlo, compartirlo, ¿sí? Entonces el dinero tiene como todo, como que está implicado en estas situaciones, ¿no? Entonces pensando desde ahí, yo pensaba en, bueno, cómo nosotros, siendo hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, de tanto sufrimiento, cómo está el dinero posicionado también en nuestra cultura, ¿no? Como si aquel que tuviera, o aquel que tuviera por demás, o aquel que tuviera disfrutándolo, como que no tiene el valor que realmente debería tener, ¿no? Como una cosa de desvalorización. Y entonces si pensamos en eso, también nosotros de alguna manera empezamos a desvalorizarlo. Y cuando hablamos de fuerza vital y cuando hablamos de todo esto de lo que estamos hablando, también pensamos en, como mencionaba yo hoy en un post, también hablamos de la abundancia en cuanto al recibir, y cuando hablamos de recibir tal vez no es solo el dinero, tal vez es el recibir el amor del otro, tal vez es el recibir el acompañamiento del otro, ¿no? O sea, digo, el dinero como un referente que hoy nos convoca, pero también como es una fuerza vital, detrás de esa fuerza vital, por supuesto que está el amor, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar en un montón de problemáticas propias, ¿no? Aquel que necesita el dinero para sentirse que es alguien, para sentirse reconocido, para sentir el amor del otro justamente, porque de otra manera siente que no tiene ese amor, no tiene ese reconocimiento, no tiene esa mirada, no tiene esa atención. Aquel que necesita el dinero y está dando todo el tiempo porque necesita comprar el amor del otro, porque necesita de alguna manera negociar con que te doy esto para que vos me des. Siempre está el amor por debajo, siempre se juega el amor, el reconocimiento del otro, la compañía del otro, ¿sí? Siempre, absolutamente. La negociación esa es implícita, está. Lo que pasa es que uno no se lo pone a pensar, uno no se pone a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero empezamos a pensar en estas situaciones, ¿no? Donde uno es dador continuamente y entonces en este dar, muchas veces no es que está esperando que me den lo mismo, sino es darme esto de lo cual yo estoy carente, que puede ser amor, puede ser atención, puede ser cuidado, puede ser protección, puede ser una mirada, ¿sí? Entonces, por un lado, este dador. Por el otro lado, aquel, por ejemplo, podemos pensar, y ahora vamos a ir un poco a las lealtades.